Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Damos la bienvenida a los colegas periodistas Carlos Lauría, Carlos Martínez de la Serna, del Comité para la Protección de Periodistas. Leíamos ayer con detenimiento, luego de su presentación, este informe que da cuenta que el Ecuador está en vilo, está en peligro, la libertad de prensa, la libertad de expresión, precisamente como señala el informe. La parálisis política y el aumento del crimen plantean nuevas amenazas a la libertad de prensa. Un gusto que haya venido a Quito a Carlos Lauría. ¿Nos podría resumir este informe que lo hemos visto, pone en escena lo que estamos viviendo en el Ecuador? Carlos, buen día. Buen día, mucho gusto saludarte, gracias por la invitación, Miguel, y saludo a la audiencia, ¿no? En fin, creo que la situación de libertad de prensa en Ecuador es muy seria, ha sufrido un deterioro muy grande y se encuentra agravada por una situación, una crisis de seguridad la más profunda en la historia reciente del Ecuador y un clima de agitación política que comenzó con el proceso de juicio político al presidente Lasso y termina con la disolución de la Asamblea y el llamado a elecciones para el 20 de agosto. Esta situación obviamente ha hecho que, por ejemplo, 3 periodistas en Ecuador se vean obligados a salir de sus lugares de trabajo por amenazas muy serias a su vida, que muchos colegas informando sobre temas sensibles alrededor del país trabajen en lo que los periodistas locales llaman zonas silenciadas, y que exista un clima generalizado de temor e intimidación, donde informar sobre cuestiones importantes que afectan la vida diaria de todos los ecuatorianos se ha vuelto una tarea dificultosa, si no imposible en algunos casos. En los testimonios que presenta, por ejemplo, el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, lo que estamos viviendo, ¿qué ha recogido el Comité para la Protección para elaborar este informe? Bueno, visitamos el país junto con mi colega Carlos Martínez hace 2 meses y estuvimos reunidos con distintos sectores, organizaciones de defensa del periodismo, periodistas. Nos reunimos también con funcionarios del gobierno, la fiscal general. El presidente estaba con un problema de salud, pero nos recibió el secretario de la administración de la presidencia, la presidenta del Consejo de Comunicación. Y bueno, en esa visita logramos recopilar información, datos, que luego, una vez llegados a Nueva York, ampliamos. Hablamos también con periodistas que conocen el tema de seguridad a fondo, y sobre la base de eso, bueno, y la experiencia recogida en años de trabajo de investigación y nuestra colaboración con las organizaciones locales, elaboramos este informe que nos parecía muy importante poder presentarlo en Quito, justamente en vísperas, ¿no?, en las semanas previas a un evento muy importante como es la elección general del 20 de agosto, en la cual muchos periodistas de Ecuador, digamos, en un momento crítico, ¿no?, donde la ciudadanía necesita recibir información para tomar decisiones sobre el futuro del país, están amordazados, están amenazados, y como consecuencia esto genera autocensura y silencio. Bienvenido a Carlos Martínez de la Serna, del Comité para la Protección de Periodistas. Además de lo que señalaba Carlos Lauría, estos 3 periodistas amenazados que debieron salir, hay otros casos emblemáticos, como ocurriera en el 2018, hace 5 años, la desaparición de 3 compañeros de diario El Comercio en la frontera norte. Hasta el día de hoy
no ha habido una acción que sancione, ha habido impunidad, que es uno de los hechos que vive el Ecuador, en donde se generaron zonas, como ustedes ponen en el informe, zonas silenciadas. Muy buen día, Carlos Martínez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ese es un aspecto crucial. Sin justicia, cualquier herramienta, cualquier estrategia que se adopte para combatir este problema, y entiendo que cualquier otro, es siempre muy parcial. El caso de los 3 periodistas del comercio que fueron asesinados en la frontera norte es emblemático, porque primero puso claramente en evidencia que había una zona que ya era técnicamente silenciada, en la que era muy difícil reportear y en la que había muchas limitaciones. Y también la impunidad en el caso, como dice usted, que es básicamente la necesidad de que los casos se resuelvan. No, los agresores, y los hay de distintas formas, porque los periodistas ecuatorianos, exactamente igual que la sociedad ecuatoriana, son víctimas de distintas formas de violencia. Algunas son también la violencia política, la retórica política, el amedrentamiento, el hostigamiento, la violencia de distintas formas criminales. Si no hay una resolución de los casos, la señal que reciben los hostigadores, los criminales, es la de que no pasa nada. Los periodistas que salen del país es el mayor fracaso posible, puesto que tienen que salir del país o salir de la zona en la que han vivido, han construido sus vidas, sus familias, su trabajo, para poder continuar con sus vidas, pero a costa del silencio, a costa de que la población pierda una información esencial, y sin justicia, y que se resuelvan los casos. No se puede esperar resolver los problemas. Ahora, parte de esto que le pregunto a Carlos Martínez tiene que ver con la situación que ustedes también reflejan en su informe de Esmeraldas, en donde no hay garantías y hay problemas por la violencia en la frontera común con Colombia. Sí, naturalmente hay una parte seguramente importante de este problema que está ligada a la frontera norte, a los problemas con el narcotráfico y a problemas en cierta medida históricos que ha sufrido Ecuador y que quizá ahora están agravados por cómo han evolucionado. Las circunstancias es que lo que nosotros recibimos de los periodistas locales es que la situación es más grave que nunca. En la historia reciente de Ecuador, la violencia, las presiones, el silencio, la amenaza y por tanto la autocensura no llegaron a este punto, por lo menos en tiempos recientes. Entiendo, y dijo usted en la introducción, que todo es prioritario ahora mismo, todo es urgente en Ecuador, ¿no? Y esta es una de las urgencias que afronta el país, una de las urgencias que condiciona su futuro de una manera dramática. La situación en Esmeraldas también incluso se podría estudiar desde el punto de vista de la discriminación histórica de algunas regiones, ¿no? Y de algunas poblaciones de Ecuador. Lo que hemos constatado en nuestro trabajo, en nuestras conversaciones como decía mi compañero Carlos Lauría, es que en la historia reciente no hay un precedente en la que distintos factores confluyan de la misma manera y creen esta especie de tormenta perfecta que amenaza muy seriamente la libertad de prensa en Ecuador. Carlos Lauría, años atrás en el Ecuador se decía que era una isla de paz entre Colombia y la violencia de 50 años y Perú, que también vivió asediada casi 2 décadas por los grupos terroristas. Hoy sufrimos una situación extremadamente compleja que genera de alguna manera censura. ¿Cuál es la queja principal de los periodistas, de lo que ustedes tuvimos la oportunidad también de dialogar hace 2 meses cuando vinieron con ustedes? ¿Cuál es la queja principal en general del periodismo ecuatoriano? Bueno, en este momento hay varias preocupaciones importantes, ¿no? Una de ellas, como destacaba al principio, es la imposibilidad en regiones que están asediadas por el crimen organizado, donde hay presencia de carteles de la droga mexicano, disidencias de las guerrillas colombianas vinculadas al narcotráfico, grupos locales que ya han
construido un poder de fuego importante, ¿no? Y cuyas actividades ilegales, el narcotráfico, pero no solo eso, sino la minería ilegal, ¿no? En fin, ese tipo de temas que afecta a parte importante del territorio, se ha vuelto muy complicado para cubrir, sobre todo para los periodistas locales, ¿no? Es casi imposible realizar periodismo de investigación, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en vastas zonas son comunidades menos informadas, y comunidades menos informadas da una democracia más débil, sin ninguna duda. Pero también creo que es importante destacarlo, Miguel, la década del 2007 al 2017, ¿no? Donde la política de confrontación permanente, ¿no? La política más hostil y beligerante en memoria reciente contra la prensa por parte de un movimiento político. La estigmatización de la labor periodística. Permanente, de manera permanente a través de distintos medios, de redes sociales, ¿no? Ha permeado. Y eso es otra preocupación que nos expresan los periodistas. No pueden cubrir temas en las calles sin ser identificados, sin ser vilipendiados, sin ser atacados, sin que se les diga prensa corrupta, sin que se les diga mediocre. Todo lo que repitió durante una década el presidente Correa y funcionarios de su gobierno ha calado en la sociedad ecuatoriana y ha generado, como describe el informe, una estigmatización de la que es difícil salir, digamos, de la que es difícil, digamos, porque ha sido repetido con tanta... y ha sido efectivo, hay que ser francos en ese sentido. Esa política ha sido efectiva en ese sentido y sigue desde fuera del país, a través de las redes sociales, con una perseverancia y una persistencia notables. Sigue el ataque, la estigmatización, la intimidación de manera permanente, ¿no? Y ese es teniendo en cuenta que el movimiento político aún conserva cierto respaldo popular. Esa es una amenaza que tiene evidentemente nerviosos a muchos periodistas acá, porque de retornar al poder ese puede ser una situación muy complicada para muchos periodistas. Carlos Martínez de la Serna, lo que dice Carlos Lauría efectivamente resume lo que se viviera en el Ecuador, esa estigmatización, el denostar el trabajo del periodismo serio y responsable, dio paso a algo también que ha calado en el imaginario colectivo, que se ha vendido en el exterior, las fake news. Es decir, especialmente en redes sociales, se siembran las mentiras que a veces en el imaginario colectivo calan y repiten eso. ¿Cómo combatir las fake news? Es un entorno informativo tremendamente complejo, que yo creo que en algunos aspectos desafía las estrategias con las que hemos combatido los ataques a la libertad de expresión históricamente, incluso cómo pensamos en esos problemas. Es decir, las fake news como tal es una realidad doble. Por un lado, hay noticias creadas, hay auténticas factorías o fábricas de creación de contenido falso, dirigido a generalmente crear desinformación, no informar sino lo contrario, y sembrar en la audiencia ideas, como decía también al principio, por ejemplo, que no existen pruebas contra Rafael Correa, cuando hay un centenar de pruebas contra Rafael Correa. Entonces, esa perseverancia en deformar la realidad a través de contenido falso. Por otro lado, hay una utilización de ese discurso para desacreditar el periodismo. A veces es también esos mismos políticos los que acuden al término fake news, como hizo Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil y después tantos otros, para desacreditar el periodismo real, que está sometido a unos
criterios, a un rigor y a unos aspectos técnicos. Yo creo que es importante explicárselo a la audiencia. El periodismo real tiene unos procedimientos, una técnica, si queremos decirlo así, dirigida a crear al rigor. Naturalmente es un ideal el rigor perfecto, pero existe. Mientras que los contenidos falsos que se crean estas factorías persiguen lo contrario. Es desinformar, es convertir, mensajes que no tienen ninguna base real en un intento de representar la realidad. Al final nos lleva a una reflexión profunda, creo, aquellos que defendemos la libertad de prensa, que es cómo afrontamos la capacidad que existe, y que en ese sentido es bienvenida, de poder comunicarse con la audiencia de muchísimas formas, de llegar a ella de muchísimas formas y de simular el periodismo sin que existan ni los recursos, ni los procedimientos, ni la preparación para ello. El equipo de Rafael Correa, por ser totalmente honesto, y yo diría aún más, la red que lo ha rodeado, la red que se alimentan los unos con otros y que los hemos visto en distintos países también, en Venezuela, en Bolivia, en España, en México, en Brasil. Que no son buenos ejemplos para la libertad de expresión. Son terribles ejemplos para la libertad de expresión, son terribles ejemplos para la democracia, y hay que hacer de nuevo un esfuerzo por denunciarlos y denunciar a esos políticos que en el fondo lo que están haciendo es utilizar las virtudes de la democracia para socavar la democracia. Carlos Lauría, frente a este panorama, ustedes que se mueven al menos por el continente, en el propio informe se señala que la situación del Ecuador debiera ser debatido regionalmente. ¿Cuál es la imagen que tenemos en el exterior? El informe cita, y voy a leer: a pesar de la gravedad de la crisis, existe una falta de atención internacional sobre el Ecuador. Pese a las buenas relaciones que este gobierno ha tenido con la administración Biden, debe ser debatido el tema del Ecuador, posicionar en el exterior, y cómo debieran preocuparse también desde afuera. Creo que sí, creo que la situación es de por sí grave, Miguel, como para que este tema tenga una trascendencia a nivel internacional que no vemos, no se ve. Y no es que no se conozca, ese es otro de los problemas, ¿no? Como dije ayer durante la rueda de prensa, hay informes detallados de organizaciones como Inside Crime, por ejemplo, que ofrece detalles sobre la presencia de los grupos, la descripción de las bandas locales, de los grupos del crimen organizado, los carteles mexicanos, la disidencia de la FARC, la mafia albanesa, la cantidad de droga que se distribuye y que sale de los puertos ecuatorianos hacia Europa, hacia Australia, hacia Estados Unidos. Es un problema de una complejidad y de una gravedad enorme. Y no está recibiendo la atención internacional. Yo creo que el mundo es un lugar muy volátil, muy complejo. Hay conflictos en todas las regiones, y creo que Ecuador ha quedado atrapado, tal vez, en una dinámica regional donde la comunidad internacional lamentablemente le ha quitado la atención, ¿no? Tal vez para dedicarle mayor atención a otras problemáticas igualmente graves, pero creemos nosotros, y hicimos un llamado ayer, a que la comunidad internacional en su conjunto tiene que estar más atento, tiene que prestar atención. ¿Por qué? Y creemos que este es un momento que se cierne una tormenta fuerte sobre Ecuador, y se puede prevenir. Todavía estamos a tiempo de prevenirla, pero creo que es importante entonces que haya mucha más atención por parte de la Organización de los Estados Americanos, de la Unión Europea, ¿verdad? Sobre esta situación tan grave. Carlos Martínez, este SOS que se pide de ayuda desde el Ecuador, ¿cómo lograr posicionar
y que se preocupen, no solo los gobiernos, las organizaciones, incluso ha sido muy tibio los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, aunque sí lo ha señalado, pero aquí no se necesita que le miren más al Ecuador por lo que está sucediendo. Pues en el ámbito específico de la libertad de prensa, yo también abogaría porque hace falta una respuesta mucho más contundente del gobierno. También es más fácil ponerlos, dentro de la dificultad que entraña, poner los problemas en la agenda internacional cuando el gobierno muestra una disposición y los muestra que son prioritarios. Entiendo que, ya lo he dicho, pero Ecuador afronta múltiples urgencias, pero esta urgencia de libertad de prensa está conectada con todas ellas. Para construir un mejor país, para combatir esta violencia política, para combatir también la agitación, construir un país más sólido, instituciones, hace falta libertad de prensa, hace falta periodistas que fiscalicen al poder, que fiscalicen a los distintos poderes, que tengan la capacidad de hacerlo, de llegar a la audiencia y que haya un debate sano. El gobierno, que ha tenido una retórica, como recoge el informe, mucho más positiva que otros previos, que ha nombrado la libertad de expresión como una prioridad, pero no ha puesto sobre la mesa soluciones a los problemas con los que se ha encontrado. Necesariamente son de su creación, no es, por supuesto, el legado terrible de la administración Correa, pero Ecuador inició una transición después de eso. Esa transición se tiene que culminar y existe el riesgo de que esa transición esté truncada. Y para ello el gobierno tiene que convertirlo prioritario, tiene que tomar medidas específicas, urgentes, tiene que regular el reglamento para la Ley Orgánica de Comunicaciones de noviembre del año pasado. Ese reglamento es esencial para que la incipiente estructura con la que cuenta Ecuador para afrontar estos problemas de libertad de prensa pueda ser eficaz. Ahora sabemos plenamente que es profundamente no solo insuficiente, sino probablemente en algunos aspectos clave mal diseñada. La Ley Orgánica de Comunicaciones con un reglamento permitiría abordar estos problemas, dotar de recursos al mecanismo de protección de periodistas y a la Fiscalía. Eso está en manos del gobierno. El gobierno tiene que mandar, yo diría como reflexión, dentro de las múltiples urgencias que existen, la comunidad internacional entiende mejor unos que otros. Este es uno de los problemas clave. Este es uno de los, por decirlo de una manera, es un caballo de Troya. A través de la libertad de expresión, el gobierno tiene la oportunidad de hacer un llamado a la comunidad internacional y decir, estamos comprometidos con el desarrollo de Ecuador. Esto está en manos del gobierno y lo tenemos que ver cuanto antes posible. Bueno, es verdad que este gobierno echó abajo parte de esa ley Mordaza que en junio del 2013 se puso en vigencia en el Ecuador, en esa administración que ustedes han señalado. Pero esto que cita Carlos Martínez también ha llevado de alguna manera a la autocensura, que es muy malo para una democracia, el que se autocensure el trabajo periodístico. Es terrible. El sistema anterior, y volvemos a la conversación sobre las fake news, o sea, la crítica que yo puedo hacer al gobierno actual, o no la crítica, sino señalar la oportunidad y la necesidad de actuar con urgencia, y lo que creo que además es una oportunidad de poner Ecuador en la comunidad internacional a través de la libertad de expresión, que ha ocurrido en otros países, no se puede comparar en cualquier caso con el legado realmente terrible y destructivo, yo diría, tóxico de la administración de Correa. Hay que recordar que la administración de Correa fomentó la autocensura porque hizo uno de sus pilares el ataque permanente a los periodistas. Hemos visto después un intento decidido por convertir y hacer una transición que la comunidad internacional celebró. Porque no hay muchos casos de éxito. En este mundo tan volátil, hay pocos casos de éxito en los que se revierten las pérdidas. Tenemos que culminar ese proceso dentro de las enormes dificultades que afronta Ecuador. Claro, efectivamente el reglamento permite el desarrollo de la ley, la plena aplicación de la ley, que no se lo ha hecho. Carlos Lauría, lo grave en el tema periodístico es que además de lo que ustedes han señalado, Carlos Martínez y Carlos Lauría, se ha posicionado a nivel internacional y también en el Ecuador, penosamente por la falta de ilustrarse, de informarse bien, fuentes seguras, fuentes creíbles, fuentes responsables. Se ha creado en el imaginario de los perseguidos políticos.
Y lo único cuando acostumbra a decirse o en el ámbito internacional o en el ámbito nacional, se pide que recurran a las fuentes, a los hechos, a los documentos. Hay sentencias condenatorias ejecutoriadas en donde se evidencia con centenares de pruebas la acción de corrupción que hubo. Y sin embargo, en el imaginario, perseguidos políticos. Sí, creo que esto, Miguel, es parte de lo que hablaba Carlos Martínez sobre el ecosistema informativo, ¿no? Que está tan contaminado actualmente por la desinformación, ¿verdad? Y por eso tú lo has señalado concretamente. Solo resta para quienes quieren conocer la verdad de lo que ha pasado, ir a las sentencias, ir a las fuentes, ¿no? No hay más que eso, no es una tarea muy difícil. Digamos, está vastamente documentada la corrupción durante esa década, ¿verdad? Y digamos, y la persecución, ¿no? También, y el ataque sistemático a quienes investigaron, a quienes criticaron, a quienes expresaron puntos de vista distintos a los del gobierno en aquel entonces, ¿verdad? Quisiera citar un caso que lo conoce Carlos Lauría, lo conoce el CPJ. Un caso emblemático, entre los tantos que hubo en el Ecuador en esa década, el cierre de una emisora pequeña en la provincia oriental de Morona, Santiago, de Wilson Cabrera. Y debe recordar ese nombre, Radio Canela Oriental, que en abril del 2011, recuerdo porque le hemos hecho ese seguimiento, fue cerrada, le quitaron los equipos de esa pequeña radio, le silenciaron, le persiguieron. Presentó una queja, incluso recuerdo por los testimonios que revisaba anoche para esta entrevista, en el 2014 visitaron a Carlos Lauría, visitó Wilson Cabrera. Ha habido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, incluso está pendiente una respuesta del actual gobierno frente a estas exigencias internacionales para que respondan por esta violación flagrante de la libertad de expresión. ¿En qué quedó? Porque recuerdo también que Carlos Lauría envió una carta en el 2014 al gobierno de entonces exigiendo que se respete la libertad de expresión. De esto han transcurrido casi 12 años y no pasa nada. Ni le han devuelto los equipos, ni le han devuelto la radio y todo se silenció. Sí, el caso de Wilson Cabrera y su radio, digamos, es un caso emblemático, pero además, digamos, en un lugar donde ese medio de comunicación era, digamos, vital para la comunidad, ¿verdad? Es sumamente, digamos, ¿no? En un lugar donde no abundan los medios de comunicación, donde esta radio se había convertido de alguna manera en una tribuna para la comunidad, para que pudieran debatir temas importantes de la comunidad. El tema ha quedado sin resolución, lamentablemente, ¿no? Y lo que se ha perdido es un medio de comunicación vital para una comunidad, ¿no? Y se van apagando voces, se van, como recoge el informe, quedando zonas silenciadas, ¿no? Zonas donde los temas que afligen, ¿no? Los temas más acuciantes para la población quedan sin cobertura, quedan sin periodismo, ¿no? Y eso es una afectación gravísima para la democracia ecuatoriana. Carlos Martínez, ¿se puede hacer algo más por este caso que le citaba y que ha precisado Carlos Lauría? ¿Se puede hacer desde el gobierno, desde el Estado, esta preocupación que hay por el silenciamiento de voces y de medios para que no quede también en impunidad? Esta es una demostración luego de 12 años sin que se pueda solucionar, habiendo pronunciamientos internacionales, reclamos que el CPJ precisamente también lo hizo en su oportunidad.
Yo entiendo que hay dos cosas, por lo menos, que se pueden hacer. Asumiría que una parte del problema es de recursos. Hay muchísimos casos y es necesario que haya recursos en las distintas instituciones del Estado para un aspecto crucial, que es la resolución de casos. Este caso está abierto, está impune. Habría que ver los detalles, los problemas técnicos que pueda haber, los problemas de recursos que pueda haber, pero no pueden ser pretextos para que no se resuelva el caso. Porque al final tenemos un caso de más de una década que sigue abierto, y entonces el mensaje que se envía es el de una desesperanza completa, ¿no? Eso es un elemento esencial. Por eso insisto en que las instituciones a través del gobierno tienen que tomarse este problema como prioritario dentro de las urgencias que afronta Ecuador y dotar de recursos necesarios orientados a la resolución de casos. Otro aspecto fundamental creo que es la retórica. Y de la misma manera que hay una retórica estigmatizante, hay una retórica que persigue lo contrario, enaltecer, reconocer los beneficios que aporta el periodismo a la sociedad, que cuando se protege el periodismo, lo que se está es protegiendo el derecho de a la información por la población. Es un derecho de la información, no es un privilegio de nadie. Es el derecho que tiene la población a tener acceso a información. En ese caso, no solo ya el gobierno, las instituciones, los candidatos, no es que no tengan que incurrir en un discurso estigmatizante, es que tienen que hacer lo contrario. Tienen que buscar las oportunidades para hacer pronunciamientos que enaltezcan, que expliquen a la ciudadanía los beneficios del periodismo. Quiero plantearles finalmente, a propósito de las recomendaciones, luego de este informe que quisiera insistir, presentara ayer el Comité para la Protección de Periodistas y que titula Ecuador en Vilo. Hay al menos 3 tipos de recomendaciones. El uno al Ejecutivo, el otro a las autoridades judiciales, administrativas y de aplicación de las leyes ecuatorianas, y tercero a la comunidad internacional. En el primero, el Ejecutivo, lo que decía Carlos Martínez: tomar las medidas necesarias, entre otras, para reglamentar la Ley Orgánica de Comunicaciones que fue promulgada en noviembre del 2022. A las autoridades judiciales y a quienes aplican la ley, que deberían garantizar los ataques y amenazas contra la prensa. Entre paréntesis, recibimos 5 periodistas ecuatorianos unos pendrive con explosivos. Felizmente aquí, en Radio Democracia, no causó efecto. No así en Ecuavisa, en Guayaquil. De esto no conocemos nada de la investigación, más allá de conocer dónde se dejó el paquete para los 5 periodistas, que fue en la provincia de Los Ríos. Y tercero, lo que han dicho también a la comunidad internacional, esta grave crisis de libertad de prensa que hay en el Ecuador, cómo este SOS de ayuda pedir a la UNESCO, la OEA, a la Unión Europea, que se preocupen y le miren al Ecuador. Carlos Lauría, de estas 3 recomendaciones a estos 3 sectores. Sí, a ver, creo que una de las importantes es todas ellas creo que son significativas. Me parece que el tema, la coyuntura actual requiere de una respuesta por parte de las autoridades para dilucidar qué es lo que está pasando con los ataques, ¿no? No es posible que los periodistas ecuatorianos tengan que verse obligados a salir de sus lugares de trabajo, abandonar la profesión, porque lo hemos constatado, no hay confianza en las investigaciones que conducen las autoridades y por ende deciden salir y abandonar su profesión. Eso es gravísimo, por eso creo que hay que quebrar ese ciclo de impunidad, es clave, porque la única manera de que se restaure la confianza entre autoridad y periodistas que están amenazados es poder procesar con éxito a los responsables de los ataques y las amenazas y castigarlos con todo el peso de la ley. Es necesario, es imprescindible, a mi juicio, quebrar el ciclo de impunidad. Efectivamente, la impunidad que es tan grave. Y lo de la comunidad internacional, Carlos Martínez, este llamado de atención al Ejecutivo, lo que ha dicho Carlos Lauría, a las autoridades judiciales y también a la comunidad internacional, que le miren más al Ecuador lo que está pasando. Tienen que hacerlo, la comunidad internacional incluiría también a los donantes, incluiría a aquellas distintas instituciones relacionadas o no directamente con los estados que tienen la capacidad de influir positivamente e invertir.
Los medios en Ecuador y los periodistas en Ecuador afrontan una crisis que tiene distintas dimensiones, incluida una crisis económica muy profunda. Nos vamos a quedar sin periodismo por distintas razones, incluida porque hay que seguir pagando la luz y hay que seguir pagando el colegio de los niños, etcétera. Hay que entender que si no se invierte en los periodistas, si no se invierte en los medios, tampoco habrá periodismo. Y yo creo que la comunidad internacional, que es una especie de ente difuso, ¿no? Pero tienen luego nombres concretos, son países concretos que tienen capacidad, tienen presupuesto, es la Unión Europea. Igual en la audiencia hay representantes de embajadas en Ecuador que nos están escuchando, de donantes. Hay que decirles claramente que tienen, creo que, actualizar sus cálculos sobre la importancia de Ecuador, ¿no? Creo que son cálculos antiguos, obsoletos, sobre que miras a los países de una manera parcial. Ecuador está en el centro de los problemas de la región. Y como tal se tiene que tratar, como un elemento estratégico. Hay que abandonar la idea de países más grandes, más pequeños, más potencia económica, menos potencia económica, y entender que los retos regionales, que son, por ejemplo, el desarrollo de la democracia, que son el problema de la desinformación, el narcotráfico, el crimen organizado, son transnacionales. Y Ecuador está en un lugar estratégico en ellos y por tanto requiere una atención estratégica de la comunidad internacional. Muy importante lo que ha dicho Carlos Martínez. El Ecuador está en el centro de los problemas de la región. Ojalá se tome conciencia en el Ecuador, obviamente, y en el exterior. Para concluir este diálogo interesante con Carlos Lauría y Carlos Martínez, Carlos Lauría, hay que estar conscientes que sin libertad de prensa, sin libertad de opinión, no hay democracia. No hay democracia, hay una democracia más débil. Hay una democracia sin debate, ¿no? Con una inhibición importante sobre los debates que están afectando al país, ¿no? Y en este contexto en el que mencionamos un ecosistema contaminado, viciado por las mentiras, por la generalización de la circulación de desinformación, es vital que este debate pueda ser lo más agresivo, lo más inclusivo y lo más amplio posible. Y en las circunstancias actuales eso no es posible. Entonces, es fundamental, digamos, en primer lugar, que el gobierno saliente pueda reglamentar la ley para que estos mecanismos incipientes puedan entrar de manera operativa a respaldar el trabajo de periodistas amenazados. Carlos Martínez, finalmente, y ustedes desde el organismo del CPJ, Centro de Defensa de los Periodistas, ¿seguirán monitoreando al Ecuador? Incluso con organizaciones que hemos visto que aquí en el país han dado su aporte como Fundamedios. ¿Ustedes seguirán monitoreando, conectado, haciendo un seguimiento de lo que pasa en el país? Por supuesto. Nuestra relación con Fundamedios es muy antigua, es una fortuna que exista una organización así. Hemos comprobado en otros países donde no existe una organización tan sólida en sus principios, en su forma de operar, en su forma de conectar y apoyar a los periodistas, lo que se pierde. Hay que cuidar Fundamedios y cultivarlo. Y a partir de ahí nosotros siempre seremos un socio absoluto, estamos dispuestos siempre a seguir su consejo. Son ellos y los periodistas locales los que mejor entienden, por supuesto, los problemas y los desafíos. Lo que nosotros aportamos es al resto del mundo, presten atención, cómo ampliamos todo lo que ocurre aquí, que realmente creemos que es estratégico y que lleva siendo estratégico muchos años, para que preste atención, para que haya más recursos, para que también internamente hay un convencimiento de que Ecuador tiene un rol estratégico. Cuando le pedimos al gobierno que regule de forma urgente la ley de comunicaciones a través del reglamento, no lo decimos por capricho, creemos que hay una oportunidad dentro de la crisis para que el mundo entienda, la comunidad internacional entienda que Ecuador tiene una idea de futuro. Y esa idea de futuro tiene implicaciones para la región. Y no existe futuro sin libertad de prensa. Carlos Lauría, finalmente, luego de agradecerles la presencia aquí en la revista de Opinión y Democracia, quienes tengan interés, porque nos han enviado mensajes donde pueden leer
este informe que lo tenemos en nuestras manos luego de la presentación ayer. ¿Cómo pueden acceder al informe Ecuador en vilo? La parálisis política y el aumento del crimen plantean nuevas amenazas a la libertad de prensa en el Ecuador. ¿Cómo pueden acceder? Sí, sitio web del CPJ, www.cpj.org. Está ambas versiones, español y también inglés. De ahí se puede acceder. Bien, muchas gracias. Un gusto verles a los tiempos, a un par de meses cuando vinieron acá al Ecuador, a Carlos Lauría y a Carlos Martínez de la Serna del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Un gusto y síganos mirando, por favor. Eso haremos. Muchas gracias. Por supuesto. Y muchas gracias, amables. Miguel. Gracias. Muy amables. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el candidato presidencial Jan Topic. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicidad.